Una tierra en donde la naturaleza y la cultura han creado una inconfundible identidad desde épocas remotas, desde el mundo clásico hasta hoy. Paisajes siempre diferentes que enmarcan una milenaria obra del hombre. Llegaron viajeros a sus pueblos, sus ciudades, visitaron y describieron vestigios del pasado, encantados por las bellezas sin tiempo. Los hermosos detalles, un mágico infinito. Las fortalezas de los señores feudales, los refugios para la oración. El castillo, el lago, la abadía, el monte, la costa, los bosques. Elementos diferentes, integrados uno en otro. Mosaico de creatividad y variedad ambiental. Una riqueza celebrada desde antaño y sin embargo aún tiene mucho por descubrir. Un recinto que defiende del hombre y del tiempo. Las épocas se superponen, sin confundirse jamás, soldándose una en otra. Lacio. Desde hace mucho, meta de viajeros entusiastas, llegados aquí de todo el mundo. Región de Italia que recorrer en un dédalo de calles, algunas famosas, humildes y escondidas otras. Todas siempre conducen a sorpresas, encuentros, maravillas. En el centro de Italia, el Verde Lacio es una región limitada por dos solemnes confines. A poniente, las aguas del mar, el Tirreno. A oriente, la línea alta de los montes,
los Apeninos. En este territorio, el hombre, rodeado de una naturaleza generosa, ha unido sus poblados con una red de vías de comunicación, ideadas y realizadas desde tiempos remotos, superando dificultades y distancias. Afloran calles trazadas y construidas en la antigua Roma. En estos caminos no solo transitaron ejércitos y mercaderes, también fueron recorridas por fieles, paganos al inicio, cristianos luego, que se dirigían a Roma. Flujo que aún hoy continúa, creando un nuevo turismo. Como en otros puntos de Europa, el fenómeno está en rápido crecimiento, a través de itinerarios que han variado poco o nada en 2000 años. La Vía Cassia de hoy, no muy lejos de la Cassia de ayer. Los turistas y peregrinos necesitan poco. Saber dónde detenerse cuando llega el cansancio. Un alto puede significar no solo descanso, sino también una agradable sorpresa, valiosas incluso las menores. Un po' d'acqua ci voleva proprio. Gran camminata. En el equipaje mínimo, la reserva indispensable, zapatos que cambiar en días alternos para proteger los pies destinados a recorrer kilómetros en cada etapa. El bastón es alivio en la fatiga, a veces símbolo de grupo. Yendo a Roma desde el norte, la línea costera podría haber sido un recorrido posible. Pero en los tiempos oscuros, el terror de las incursiones piratas llegadas del mar era grande. A pesar de que en los caminos surgían centros fortificados como Montalto di Castro. Y poco más allá, Tarquinia, guarnecida de torres. También la presencia de zonas pantanosas a lo largo de la costa, hoy convertidas en oasis faunísticos, llevaba a evitar peligros. A las temidas fiebres palúdicas se agregaba el miedo a las agresiones de los bandidos, escondidos entre las luces y sombras de la tupida y verde mancha mediterránea. Mancha mediterránea que hoy es un valor, un orgullo. En tiempos lejanos, mercaderes y peregrinos en marcha hacia Roma prefirieron vías internas, como la Francígena, camino que desde la neblinosa Europa del Norte llevaba a Italia y llegaba hasta la Ciudad Santa. Los peregrinos de hoy, como los de ayer, recorriendo la Francígena, entran en Lacio atravesando las murallas de Acquapendente, antigua ciudad de frontera. Etapa obligatoria, el área sacra protegida por estas murallas. En el siglo X, para honrar un tesoro aquí guardado, fueron esculpidas 24 columnas y sendos capiteles en la piedra del lugar. Como los visitantes saben, todo esto lo hizo construir Matilde de Westfalia,
madre del emperador Otón I. Santo Sepolcro di Gerusalemme, un simulacro Peregrina, Matilde decidió darle un digno marco a un altar subterráneo. ci siano le gocce del sangue di Cristo. Fue realizado con piedras salvadas de la destrucción del Santo Sepulcro de Jerusalén, traídas aquí por un peregrino, ayudado, se dice, por un ángel enviado del Señor. Continuando hacia Roma, paralelamente a la Via Cassia, la Francígena llega a Bolsena. Aquí, sobre los restos de un templo romano, una iglesia recuerda el Corpus Domini, misterio de la sangre de Cristo revelada a un sacerdote peregrino. El lago de Bolsena es uno de los espejos de agua serena más vastos de Lacio. A su alrededor, en medio a los olivos, hallamos al grupo de peregrinos en camino. De alto en alto, de etapa en etapa. La próxima es una joya de esta región, Viterbo. Ciudad amurallada, capital de la Tuscia romana. La entrada, para quien, siguiendo la Francígena, llegaba a Viterbo desde lugares lejanos, era Porta San Pietro. Grupos que alojar, protegidos por edictos incluso papales, en el barrio del peregrino. Meta hoy de quien quiere recorrer, entre luces y sombras, las callejas de una ciudad medieval. Otras murallas de feudos medievales en Nepi. Para estos nuevos y al mismo tiempo antiguos turistas, una noche de reposo antes de retomar camino. Mañana, el mundo etrusco les ofrecerá la emoción de otro tesoro. Aquí, a las afueras de su ciudad, los etruscos construyeron un imponente anfiteatro, con gradas angostas para seguir de pie los espectáculos, como era su costumbre. Unos turistas se unen a los peregrinos para visitar un milenario templo de Mitra, excavado en la Toba. Son pocas las posibilidades de tener acceso a este lugar, sagrado tanto para los etruscos como para los primeros cristianos. No hay que alterar el delicado equilibrio de humedad del ambiente subterráneo. Así se protege el delicado fresco de la Virgen del Parto. En la gruta, otra decoración del siglo XIV representa a un grupo de peregrinos en camino a Roma.
En pasado, en esta zona del Lacio, la Francígena tenía un trazado alternativo, redescubierto y adaptado hace poco. Se emprende subiendo las laderas del Monte Cimino. Antiguamente, para evitar a los bandoleros, frecuentemente al acecho en la Vía Cassia. Hoy, para disfrutar del panorama del lago de Vico y del inmenso verde que los rodea. Donde la Francígena, que ha renacido a un nuevo turismo, atraviesa zonas de campo, el camino está bien señalado. Torres altas en el paisaje, tumbas de ricos patricios romanos que quisieron ser sepultados en sus propiedades a las afueras de la urbe. Para este grupo, Roma ya es cercana. En cambio, es muy lejana para quien quiere llegar a ella recorriendo una Francígena del sur, paralela a otra gran vía consular, la Vía Appia. La Vía Appia entra en Lacio por Minturno, y aquí se recuerda a San Pedro y Pablo, los primeros peregrinos en camino de Tierra Santa hacia la capital del Imperio Romano. En Minturno, una iglesia del siglo XI recuerda el punto donde Pedro se arrodilló, así cuenta la tradición, antes de proseguir hacia Roma. Avanzando en su itinerario, los turistas y peregrinos de hoy disfrutan de variados paisajes montanos. Y de sorpresas cuando el camino llega a la costa. Como el antiguo puerto romano de Gianola, después, en la Edad Media, punto de llegada de los fieles en peregrinaje. Otros, en la orilla opuesta del mismo golfo, atracaban en el puerto mucho más grande de Gaeta. Sobrevolamos Gaeta hasta llegar al castillo angevino aragonés. Junto a otras imponentes fortificaciones, recuerda batallas y asedios famosos. El puerto, punto clave de Gaeta, República Marina, nudo comercial, hoy también turístico. Nuestro punto de llegada es el campanario medieval, belleza exaltada por la policromía de sus mayólicas esmaltadas de estilo orientalizante. En la base, una escultura y una inscripción recuerdan el atraque en Gaeta, en el siglo XV, de una nave con peregrinos que se dirigían a Roma. Quienes iban hacia el norte no podían recorrer fácilmente el alto perfil rocoso de estas costas del sur de Lacio. Mercaderes, viandantes y peregrinos eligieron como alternativa un sendero sobre el altiplano que da al mar. El templo de época romana de Júpiter Anxur, en las alturas de Terracina, fue el lugar de reposo, así como el no lejano poblado de Setze. Aquí se ofrecía hospitalidad a los viandantes en un edificio adyacente al Duomo. Otro lugar de posada fue la imponente mole de la abadía de Sermoneta, edificada con la cándida piedra calcárea de los Montes Lepini, hoy meta del turismo inteligente. Norma, al borde de un precipicio, balcón sobre los Montes Lepini. De aquí descienden las aguas de 1000 manantiales.
En el valle, uno de los tantos arroyos fue capturado y encanalado hasta formar un verde oasis. En el siglo I a.C. se establecieron aquí los veteranos de Sila, que dedicaron un templete a las ninfas, divinidades de la belleza. Aquel nombre no ha cambiado a través de los siglos. Con el tiempo, lugar destinado a unir naturaleza, historia y arte. Antiguamente Ninfa también fue lugar de reposo y oración de los peregrinos que iban a Roma. Aquí, ante ellos, en 1159, fue coronado el Papa Alejandro III. Luego de la destrucción de la iglesia y el pueblo a fines del siglo XIV, Ninfa resurgió como feudo de los príncipes Caetani, y los amantes del arte y la naturaleza siguen hallando paz y belleza en este lugar. En la misma gran llanura pontina, las aguas que fluyen de los montes Lepini llevaron la muerte al formar inmensas y hostiles zonas pantanosas. Aquí no solo el agua, sino también una enmarañada floresta se opuso a la presencia del hombre. Todo cambió a mediados del siglo XX. Encaminadas las aguas en canales y lagos, la llanura pontina se transformó en una de las áreas más productivas de Lacio e Italia. Una agricultura modernizada con el utilizo a gran escala de energía solar. Donde hubo un inmenso insalubre pantano, hoy la tierra nutre y multiplica sus frutos. Aquí la Vía Apia se ve tal como fue construida hace 2000 años. Una línea recta a través de la llanura pontina. Al borde, una iglesia dedicada a San Pedro, posada para viandantes y peregrinos. Caída en ruinas, fue restaurada por Pío VI. En su límite con el mar, la llanura pontina ofrece sus doradas playas de litoral a quienes buscan salud y bienestar. Zona ideal para el reposo y las vacaciones, en un solar paisaje dominado por el mítico Monte Circeo. Otro famoso promontorio de la larga ribera tirrenica, Sperlonga. El primero en peregrinar aquí por vacaciones fue el emperador Tiberio. Quedan las ruinas de su villa frente a un paisaje espectacular. Volvemos a los montes, en donde la Francígena del Sur se desarrolla al lado de la Vía Apia. Hemos dejado Formia y la célebre tumba, quizás, de Cicerón. Pasamos por un trecho del antiguo camino para los turistas que desean seguir a pie el recorrido a través de los montes.
el antiguo trazado de la vía romana, paralelo a la vía Apia actual. Kilómetros y siglos que se comparan, confundidos en el verde encantador del Parque Natural de los Montes Aurunci. En este verde mágico, la luz de otra obra importante del hombre. En el siglo V, en el valle del río Amaseno, surgió una ermita que acogía viandantes y peregrinos, transformada en el siglo XII en abadía, Fossanova. Célebre construcción cisterciense de Italia, visitada por estudiosos, turistas y peregrinos a lo largo del camino. Feligreses, pero no solo ellos. Tan largas caminatas, a veces hasta de 3 o 4 semanas, solo la minoría las hace por convicción religiosa. En los grupos, la mayoría está interesada en el turismo inteligente, quiere conocer lugares importantes, pero aislados. Como Fossanova, precisamente, y su claustro de estilo mixto románico-gótico. Otro sendero que usaron los peregrinos que se dirigían a Roma desde el sur y que une pequeños centros montanos, nos lleva al descubrimiento de una ermita con una antigua y maravillosa pintura en la roca. El ángel que protege a los viandantes y nos guía, más allá de los montes Ausoni, hasta Itri. Su castillo surge sobre las murallas hechas construir por el duque de Gaeta en el siglo IX. Aquí en Itri hemos cruzado y dejado la vía Apia. Otra vez recorreremos un camino menor, disfrutando del paisaje, en serena libertad. El sendero nos lleva a una cima dominada por una abadía, que es una de las más imponentes del mundo cristiano, Monte Cassino. Desde su construcción en el siglo VI, la abadía fue destruida varias veces, reconstruida y vuelta a destruir. Devastantes fueron las bombas lanzadas por cientos de aviones en 1944. Este monumento recuerda y condena aquel gesto infame. En el siglo XV, iniciada la época de gloria, Monte Cassino fue cada vez más frecuentada por fieles. Desde aquí, las enseñanzas de Benedicto se difundieron en el mundo cristiano. No solo oración, sino también estudio, arte, cultura. En el scriptorium, los monjes conservaban y siguen conservando obras de extraordinario valor. Los peregrinos que llegan a esta zona del Lacio, sagrada tanto para la historia como para la naturaleza, siguen otros caminos en el área oriental de la región.
Avanzan y descubren otros aspectos de esta tierra siempre diferente, misteriosa a veces, como Alatri, con sus murallas ciclópeas. Muralla perfecta, vertical, límite entre extranjeros y locales, pero también entre el poblado y la Acrópolis. Este majestuoso pórtico permitía subir solo a pocos hasta el área sagrada de la cima. La edad de las piedras indica cuál fue la parte más antigua de la construcción. Las primeras fueron encajadas una en otra ya en el siglo VI a.C. Del áspero recuerdo lejano a la elegancia de los siglos cercanos. Palestrina, el renacimiento elegante, engastado sobre el santuario pagano más grande de Occidente. Es el templo de la fortuna primigenia, después de 1000 años, base imponente del Palacio Colonna Barberini. Una capilla para peregrinos en un profundo barranco excavado en época imperial. La vía Prenestina es la prueba de lo cercanos que son el presente y el pasado en Lacio. Otra vía antigua, la Salaria, del mar a los montes, camino de la valiosa sal y sus mercaderes, pero no es solo eso. También conduce al lugar donde San Francisco oró y enseñó a vivir, según reglas sagradas para Dios y la naturaleza. El Valle Santo, alrededor de Rieti, vasta llanura ceñida por una cadena de montes. El mundo de Francisco sobrevive en la luz, en los colores de los barrancos montanos, entre la floresta y la roca, en donde surgen los conventos de sus discípulos, alrededor de las grutas en las que él vivió. El convento de Greccio, a 700 metros de altura. Los peregrinos y turistas que llegan aquí recorren el dédalo de oratorios y celdas hasta llegar a la de Francisco. Gruta en la roca, protegida por un frágil muro de cañas y fango. Según la tradición, para Nochebuena, Francisco preparó en Greccio el primer nacimiento viviente de la historia de la cristiandad. Era el año 1223. Lo recuerda este fresco del siglo XV. Luego de visitar el lugar de oración del santo, saliendo de Greccio, se puede subir por bosques tupidos, superar los 1000 metros de altura y adentrarse en una floresta de hayas gigantescas, una de las cuales es diferente a todas las demás, ya que protegió a Francisco, así cuenta la tradición, durante una tormenta. Retorció sus ramos para cubrirlo de la lluvia y el granizo. Fai una foto. Desde entonces se le considera sagrada y se le piden gracias.
Los jóvenes tienen un modo ingenuo de honrar al santo. Cuando suben del valle, dejan al lado de su imagen piedras recogidas donde él reposó. Otro antiguo sendero del bosque del Valle Santo lleva a Fonte Colombo, refugio en donde Francisco tuvo la inspiración para la regla de su orden, que llamó de los frailes menores. Sucedió aquí, en 1223. Hubo siglos de paz y violencia. Estas murallas fueron erigidas, derribadas y reconstruidas, pero a su abrigo sigue idéntica la hora de oración. En una modesta capilla, el signo Tau, letra griega en forma de cruz, para significar que el Señor pose en ti su mirada y te dé paz. Aquí, en la desnuda roca del Sacro Speco, Francisco vivió varios años de su vida. El pueblo de Poggio-Bustone, que acogió amistosamente a Francisco cuando escapó de Asís, y decidió establecer aquí un refugio, el primero en estos montes. En el claustro, episodios de su vida son narrados en ingenuos frescos. Su resistencia y oposición al demonio, el episodio de la prostituta que lo tentó y a quien él mostró su yacija de cenizas ardientes, preguntándole si pensaba compartirla con él. El encuentro con el Papa. Luego que se disipó la desconfianza, el pontífice aprobó las reglas de los frailes menores. Sucedió en el viaje de Francisco a Roma, desde entonces repetido por peregrinos de todo el mundo. Senderos montanos, soledad y belleza, hasta llegar a una de las etapas más famosas del itinerario desde las zonas franciscanas a Roma. La abadía de Farfa, que a partir del siglo VIII resurgió varias veces después de diversas profanaciones, incluso a aquellas de las bandas sarracenas que se instalaron en su interior por decenios antes del año 1000. Hoy, la abadía extiende su sombra serena sobre el pequeño burgo, meta de continuas visitas. Hoy, turistas, ayer peregrinos, que desde aquí retomaban el camino hacia Roma. El castillo Orsini. Etapa obligada antes de enfrentar las últimas millas de este itinerario. De aquí al Valle del Tíber.
Los peregrinos de un tiempo seguían las riberas del río en su lento acercamiento al momento conclusivo del camino. La llegada a uno de los más famosos y antiguos accesos a Roma, Ponte Milvio. A orillas de otras aguas hallamos el grupo que proveniente del sur se dirige a Roma en marcha hacia su última etapa. En la Vía Appia, el monumento a Cecilia Metella descuella, anuncia el cordón de murallas de la antigua urbe. Llegando del sur, las murallas se atravesaban y aún se atraviesan en Porta San Sebastiano, acogidos por un arcángel grabado en piedra por uno de los miles y miles de viandantes que ayer y hoy entran por aquí a la ciudad eterna. Un tiempo, los peregrinos llegaban a las puertas de Roma con un mapa en las manos, como este del siglo XVI. El mapa indicaba el Coliseo como punto de referencia y alrededor de este todas las principales basílicas a las que los fieles debían ir para cumplir el voto. A quienes llegaban del norte, la vía francígena los llevaba a las puertas de la ciudad a través de la floresta de Monte Mario. Desde su altura, entonces como hoy, esta es la primera cúpula que se observa como conclusión de un inolvidable largo camino.